Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Fernández, eh, soy de Chile y me ha tocado trabajar prácticamente toda mi vida en gestión de calidad del aire, específicamente en contaminación atmosférica y temas de cambio climático. Recientemente fui subsecretario de Medio Ambiente de Chile y hoy día estoy trabajando en diferentes temas relacionados con gestión de calidad del aire a nivel latinoamericano. Lo que les quiero contar hoy día es la experiencia de Chile, particularmente de la región metropolitana de Santiago y el efecto que ha tenido en Chile en su conjunto, la gestión de calidad del aire y los temas de eficiencia energética y cambio climático en el ámbito del transporte. Quiero partir con esta imagen, donde ustedes pueden ver el efecto que ha tenido la gestión de calidad del aire en la región metropolitana de Santiago. Eh, Chile es un país que tiene cerca de 18 millones de habitantes y eh, poco menos de la mitad vive en la región metropolitana, y ahí ustedes pueden ver el efecto en 30 años de reducción de material particulado fino. Esta reducción actualmente alcanza el 70%. De lo que yo les quiero hablar hoy día es cómo hemos implementado medidas relacionadas con transporte en la región metropolitana en las últimas 3 décadas. Lo quiero contar década por década para ir mostrando cómo ha sido la evolución de esta gestión y cómo llegamos a estos resultados, como les decía, donde hemos logrado reducir más del 70% de los niveles de material particulado fino. ¿Por qué enfocado en material particulado fino? Porque es lejos el principal contaminante que importa para gestión de calidad del aire en Chile y probablemente en todo el mundo. Muchas ciudades latinoamericanas y muchos países en Latinoamérica tienen exactamente los mismos problemas, por lo tanto, la experiencia que yo les quiero contar es una experiencia que es absolutamente replicable en cada una de las ciudades de nuestro continente. La primera motivación que tuvo esto, por allá por los años 90, eran los altos niveles de contaminación que tenía Chile. Más de 10 millones de habitantes tenían o estaban sometidos a altos niveles de contaminación atmosférica, por lo tanto, desde el año 90 se inició una gestión bastante intensa en la región metropolitana de Santiago. Quiero hacer un breve resumen de los principales impactos que tiene el transporte. Insisto, probablemente estos mismos impactos los van a ver en todas las ciudades latinoamericanas, sobre todo en las mega urbes que tenemos. El principal tema es que el crecimiento económico de nuestros países va determinando el aumento del parque vehicular, y no solo del parque, sino que del tamaño de los vehículos. Cada vez se compran vehículos de mayor tamaño, por lo tanto, con mayor consumo de combustible y mayores emisiones. De esta forma, la principal fuente de contaminación atmosférica y ruido, de contaminación atmosférica y ruido en centros urbanos lo constituye el transporte, en todas sus formas: transporte público, transporte de carga, vehículos livianos, motocicletas. Más del 50% en nuestra región metropolitana de Santiago representa las emisiones de PM2,5. Otro dato muy relevante es que la OMS acaba de publicar el año pasado, en diciembre, nuevas guías de calidad del aire, y estas guías reducen a la mitad los niveles de la norma anual y de la norma diaria de PM2,5, lo cual nos deja a todos los países latinoamericanos todavía más lejos de cumplir con estándares que protejan la salud de las personas. En el caso de Chile, el transporte contribuye un 30% a las emisiones de CO2 y un 36% al consumo de energía. Hay otro elemento muy relevante que ha surgido también junto con el cambio climático, que es el black carbon, carbono negro. En zonas urbanas es la principal fuente de emisiones de black carbon son los vehículos pesados. Entre el 50 y el 80% de las emisiones provienen de vehículos pesados diésel. Es el segundo contaminante de cambio climático después del CO2, por lo tanto hay un interés importante por controlar este black carbon que está incluido dentro del material particulado fino. Y tercero, es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias y cardíacas. Por lo tanto, contribuye a millones de muertes prematuras cada año. Brevemente, en el caso de Chile, el aumento del parque vehicular está muy relacionado con el PIB. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cómo crece el PIB en la línea, y las barras muestran cómo va creciendo las ventas de vehículos, ¿ya? Aumentan el parque vehicular en la medida que aumenta el Producto Interno Bruto de los países. Y en el gráfico de la derecha, lo que ustedes pueden observar es cómo va evolucionando en el tiempo la composición del parque vehicular nuevo. Y quiero destacar el uso de los Sport Utility Vehicles, que son vehículos de mayor tamaño. El año 2006, por ejemplo, en Chile representaban el 15%,
y ya el 2016, una década después, representaban prácticamente el 30%. Aumentan los ingresos, la gente quiere tener vehículos más grandes. ¿Ya? Consumo de energía, más del 30% relacionado con el transporte. Un tema súper relevante, muy sensible en toda la región. Lo que tenemos nosotros también son parques vehiculares altamente ineficientes. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver el diagnóstico que hicimos en Chile, la eficiencia energética o rendimiento de los vehículos. Bueno, Chile aparece ahí con del orden de 15 kilómetros por litro al año 2020, cuando hay otros países en Europa, por ejemplo, y en Asia, que están llegando a 25. Estamos muy rezagados, Chile en particular, pero también todos los países de la región estamos muy rezagados en términos de eficiencia energética. Y en términos de emisiones de CO2, también. Acá aparece nuevamente Chile en rojo, ahí esa línea, muy por encima de los mercados internacionales, como aparecen ahí Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. Entonces, también tenemos un tremendo déficit en términos de eficiencia energética. Y hay un tema que también es relevante a la hora de empezar a pensar en cómo promover la electromovilidad, por ejemplo, y esto que tiene que ver con el monitoreo del ruido ambiental. En este ámbito nosotros tuvimos avances importantes en estos últimos años. Implementamos una red de monitoreo continuo de ruido en 3 ciudades importantes de nuestro país y lo que hemos determinado es que los niveles de ruido son tremendamente altos en todas las zonas urbanas y que ese ruido se asocia principalmente con el transporte. Más del 70% del ruido urbano tiene que ver con el transporte. Y esto abre una tremenda oportunidad para la movilidad eléctrica, que obviamente reduce en forma significativa los niveles de ruido. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la localización de las estaciones a la derecha, y a la izquierda hay un gráfico de los niveles durante 24 horas. Y si ustedes se fijan, cerca de una autopista, cerca de una pista de transporte público, los niveles están todo el día muy por sobre lo que se recomienda en términos de salud. Y en el caso de una zona residencial, también se ven niveles bastante altos, considerando que tienen menos impacto de ruido del transporte. Finalmente, para resumir toda esta introducción, el desafío, que no es el desafío de Chile ni de la región metropolitana de Santiago, el desafío de todas las ciudades de nuestro continente, tiene que ver con la estrategia, con tener una estrategia que permita asegurar que el crecimiento del parque vehicular, porque sabemos que el parque vehicular va a crecer, cómo hacer que ese parque vehicular no produzca un aumento de los impactos al medio ambiente. Entonces, en el fondo, nuestra estrategia, y es un poco la estrategia que nosotros creemos que todos los países deberían adoptar, es una estrategia integral que se hace cargo de la contaminación atmosférica, del cambio climático y de la eficiencia energética en los instrumentos que se llevan adelante. Quiero ser enfático en decir que en esta presentación yo me voy a concentrar en los aspectos que tienen más que ver con temas tecnológicos, que tienen que ver cómo reducir las emisiones de las fuentes móviles, livianas, medianas, pesados, y que no me voy a adentrar en otros temas que son también sumamente relevantes, como es la promoción de medios no motorizados, como es la, la demanda de transporte y otros instrumentos que también ayudan a reducir el impacto en la contaminación y en el uso de combustible. Me voy a enfocar, como digo, en los aspectos más tecnológicos, calidad de combustible. Entonces, las próximas 3 imágenes les voy a mostrar las 3 décadas en que hemos hecho esfuerzos en la región metropolitana y en el resto del país. Me voy a enfocar en 4 grandes ejes. Las normas de entrada, que se entienden como las normas que se exigen a los vehículos nuevos, los combustibles, la fiscalización de los vehículos en uso y el transporte público. Entonces, partiendo de la primera década, el año 90, del 90 al 2000, el foco estuvo puesto en la región metropolitana de Santiago, porque era la ciudad más contaminada de Latinoamérica, y el foco estaba puesto en contaminación atmosférica exclusivamente. En esos tiempos no se hablaba prácticamente de cambio climático, no se hablaba de eficiencia energética. Entonces, esa primera estrategia de los primeros 10 años se centró en, primero, prohibir la importación de vehículos usados a partir del año 92, las primeras normas de emisión para vehículos nuevos, buses, camiones, vehículos livianos, medianos y motos, y también el desarrollo de las capacidades para homologar vehículos nuevos. Chile tiene un laboratorio de homologación y eso permite verificar
de forma concreta que los vehículos nuevos que se importan cumplen con los estándares. En segundo lugar, se empezaron a mejorar los combustibles, diésel y gasolinas, porque no se puede avanzar en normas de entrada sin combustibles más limpios. Por lo tanto, en esta primera década pasamos de 5.000 a 3.000 partes por millón de azufre y llegamos hasta 1.500 partes por millón de azufre. Todo esto se hizo con inversiones en la refinería. Después viene la fiscalización de los vehículos en uso. Chile cuenta desde esa época con un programa de inspección y mantención, plantas de revisión técnica en todo el país, pero en el caso de la región metropolitana siempre han sido mucho más agresivas en términos del control que en el resto del país, porque es la zona que tiene los mayores problemas de contaminación. Respecto al transporte público, en esta primera década se hace un primer ordenamiento del transporte público que era extremadamente anárquico, por decirlo así, y se retiran miles de buses de circulación, buses que tenían 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad. Por lo tanto, se reduce el parque de buses y se empiezan a incorporar buses nuevos por primera vez, de forma tal de reducir el impacto del transporte público por allá por los 90. Y se empiezan con las extensiones del metro. El metro en esa década llegó a tener 37 kilómetros y 49 estaciones. Metro es un sistema de transporte eléctrico, por lo tanto es una contribución a la descontaminación atmosférica. En una segunda década, del 2000 al 2010, la región metropolitana siguió siendo el foco y el foco siguió siendo la contaminación atmosférica. En esa década seguimos avanzando con las normas de entrada. Por ejemplo, a los buses les exigimos partículas, o sea, control de partículas, filtro de partículas desde el año 2010, desde el año 2009. Los buses Euro 4 también, el transporte público. Normas para vehículos livianos, medianos y pesados, avanzamos a la Euro 4. En esa década seguimos mejorando los combustibles, pasamos de 1.500 partes por millón de azufre a 300 y luego a 50 a nivel nacional. Y se eliminó la gasolina con plomo el año 2001, perdón, aquí hay un error, el año 2001. La fiscalización de los vehículos en uso, se siguieron aumentando las exigencias. En el caso de la región metropolitana, se estableció la medición en carga, que se llama ASM. Por lo tanto, muchos vehículos que hasta ese momento pasaban la revisión técnica ya no la pudieron pasar porque la medición se hacía con mayor calidad y por lo tanto se empezaron por primera vez a recambiar los sistemas de control de emisiones, que eran los convertidores catalíticos. En el transporte público se hizo una optimización muy agresiva de todo el sistema de transporte público en la región metropolitana. Famoso es el caso de Transantiago. Esto redujo drásticamente el número de buses, pasamos del orden de 10.000 buses a 6.000 aproximadamente en la calle. Esto produjo un tremendo problema en su implementación, pero en la práctica redujo, como digo, drásticamente el número de buses circulando. ¿Por qué? Porque se aumentó la optimización del sistema de transporte público. En conjunto con eso, se extendió nuevamente el metro, llegando a 94 kilómetros y más de 100 estaciones. Por último, esta última década, agregué hasta el último año, que es el año 2021, aquí aparece por fin una mirada nacional, ¿ya? Era bien ingrata la gestión de las primeras 2 décadas, porque estuvo siempre muy enfocada en la región metropolitana, pero a partir del 2010, que se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se implementa una visión de alcance nacional. Y ese es el gran cambio de esta última década. La gestión se hace de alcance nacional, ya las normas no son para la región metropolitana, sino que aplican a todo el país. Pero además se avanza en otro aspecto, y es que no solo nos enfocamos en la contaminación atmosférica, sino que también nos enfocamos fuertemente en cambio climático y en eficiencia energética. Por lo tanto, nuestra estrategia de transporte se transforma en una estrategia nacional, pero también mucho más integral en términos de hacerse cargo de otros aspectos que hasta ese momento no habían estado en el foco de la gestión. Y por eso se agrega un quinto eje que aparece al final, que es la eficiencia energética y el cambio climático. Normas de entrada, en esta década avanzamos a la Euro 5 el año 2013 para todas las categorías vehiculares y luego avanzamos a la Euro 6 el año 2021. En el tema de los combustibles, diésel y gasolina a nivel nacional, desde 50 pasamos a 15 y ahora estamos pasando a 10 para poder implementar la norma Euro 6, también a nivel nacional. Fiscalización de vehículos en uso, aumentan las exigencias ASM, o sea, medición en carga en las plantas de revisión técnica, a nivel nacional.
En el caso del transporte público, en la región metropolitana, los buses son Euro 6 desde hace 3 años, y hace 3 años también se empiezan a incorporar buses eléctricos al sistema de transporte público. A la fecha llevamos más de 800 buses eléctricos funcionando, con excelentes resultados, y se extiende nuevamente la red de metro, llegando a 140 kilómetros, 136 estaciones. De esa forma, el metro de Santiago representa del orden de un tercio, tal vez más de un tercio de los viajes actualmente. Eficiencia energética y cambio climático. El primer esfuerzo bastante tímido, el año 2013, tenía que ver con el etiquetado de rendimiento. Después se avanzó en un impuesto que se llama el impuesto verde, que aplica a las emisiones y al rendimiento de los vehículos nuevos desde el año 2015. Pero sin embargo, el mayor cambio, y es el que a nosotros nos tiene muy contentos, es que la ley de eficiencia energética que se publicó el año 2020 exigía que el año 2021 ya teníamos que tener el estándar de rendimiento para vehículos livianos, el cual publicamos en febrero pasado, y por lo tanto Chile hoy día tiene un estándar de rendimiento para vehículos livianos. En un par de años más la ley establece que se tiene que avanzar a un estándar para vehículos medianos. Acá hay un mapa que muestra del año 2014, Chile ya tenía niveles bajo 15 a nivel nacional de azufre. Acá hay una imagen del Centro de Control y Certificación Vehicular, lo dije al principio. Chile no solo logró avanzar en las normas de emisión más exigentes y ahora de rendimiento, sino que siempre ha contado con la capacidad para verificar esto a la entrada, lo que es muy relevante para efectos de hacer que realmente se cumplan estos estándares más exigentes. Acá están una foto de las plantas de revisión técnica, que están sujetas a muchas exigencias y que por la masividad que tienen, se logran costos bastante bajos del servicio. Una revisión técnica en Chile cuesta del orden de $15. Eso es lo que está costando hoy día y permite hacer análisis de seguridad, pero también de emisión. Acá hay una imagen bastante antigua del año 2013, la etiqueta de eficiencia energética que se empezó a implementar en esa época. El impuesto verde, como decía, que aplica desde el 2015 y se basa en emisiones y rendimiento, por lo tanto genera incentivos para vehículos con menores emisiones y también con mayor rendimiento. Los buses, para el caso del transporte público de Santiago, desde el 2017 tienen que ser Euro 6. Ya tenemos varios miles de estos vehículos incorporados en el sistema de transporte público. Recordar que estos vehículos tienen sistemas de control de NOx y tienen sistemas de control de material particulado bastante sofisticados, por lo tanto, tienen emisiones muy bajas. Buses eléctricos, como decía, llevamos más de 800 buses eléctricos funcionando en la región metropolitana de Santiago, con un importante impacto en reducción de emisiones, pero también en reducción del ruido ambiental. Por último, el estándar de eficiencia energética, que se acaba de aprobar en febrero de este año. Ustedes pueden ver acá abajo estas líneas azules, como Chile se definió 3 escalones para llegar desde hoy día del orden de 13 kilómetros por litro a cerca de 29 kilómetros por litro a partir del 2030, lo que significa un 124% más de eficiencia. O sea, en esta década esperamos mover nuestro parque vehicular muy rápidamente hacia mejores estándares de eficiencia energética y por lo tanto acercarnos a los estándares de la Unión Europea. Finalmente, repasar esta imagen que puse al principio, 3 décadas en que en la región metropolitana de Santiago se ha implementado una extensa regulación de normas de entrada, calidad de combustible, fiscalización, mejoramiento del transporte público y últimamente también eficiencia energética y rendimiento en los vehículos, de forma tal de haber podido lograr una tremenda reducción de material particulado a 2,5 en la región metropolitana. Y como les decía, desde el 2010 en adelante, todas las medidas que se han implementado en la región metropolitana se extendieron a nivel país. No les voy a mostrar gráficos del resto del país, pero este gráfico de 30 años de la región metropolitana resume muy bien el efecto que ha tenido el transporte, bueno, y otras medidas, porque en este caso no solo nos hemos concentrado en el transporte, también hay medidas en el sector industrial, por ejemplo, pero sin duda que lo más contundente probablemente que se ha hecho en la región metropolitana de Santiago ha tenido que ver con avanzar hacia un transporte público y privado limpio y eficiente. Muchísimas gracias.